Buen día, en este video le vamos a presentar nuestro trabajo de investigación llamado Prevalencia de los trastornos alimenticios en estudiantes de medicina de séptimo semestre de la Universidad Libre Seccional Barranquilla en el año 2022. Nuestro grupo está conformado por Omar Ijab Abugadara Solano, María José Arrieta Hernández, Jesús Calumen Muñoz, Lina María Ortiz Cuello y mi persona María Angélica Hernández Villalba. En la introducción tenemos que los trastornos de la conducta alimentaria de hecho son un problema de salud muy importante hoy en día, inclusive declarado por la OMS porque han ido gradualmente en aumento, lo cual es bastante importante y es una de las razones de hecho por las que hicimos este estudio. Entonces tenemos que estos problemas de salud van a estar asociados a un deterioro físico importante, alteraciones del afecto como la depresión que son características en estas personas y que inclusive pueden llevar a la muerte por los estados de desnutrición en los que se encuentran. Además tenemos que hoy en día podemos dejar de verlo como un problema simplemente del comportamiento y que hay de hecho un importante factor genético, como por ejemplo en las enfermedades como la anorexia nerviosa. Entre los factores de riesgo tenemos que las mujeres son más propensas a padecerlos, sobre todo personas entre 15 y 25 años, el ser hijo único, la muerte de alguno de los progenitores, tener familiares con trastornos de la alimentación, antecedentes de obesidad, depresión e historia de abuso sexual, entre muchos otros, son factores de riesgo para adquirir estas enfermedades. Bueno, para la justificación, nosotros consideramos que nuestro estudio es necesario de realizar debido a que los estudiantes de medicina de nuestra universidad y de nuestro semestre estamos expuestos a muchos de los factores de riesgo que nos predisponen a la aparición de estas enfermedades. Pero además, durante la recopilación de información para nuestro trabajo, nos dimos cuenta que este es un problema que se da a nivel global y que se da en toda la población de estudiantes. De hecho, lo podemos observar desde estudiantes de secundaria hasta estudiantes universitarios de otros pregrados distintos a medicina que también tenían una alta incidencia y prevalencia de estas enfermedades. Entonces nosotros consideramos que por ser un problema de origen global es importante que se realicen este tipo de trabajos. En nuestro caso creemos que nuestro trabajo va a permitir que en nuestra universidad se tomen a tiempo acciones para ayudar a las personas que puedan encontrarse en riesgo o presentando en este momento este tipo de trastornos en nuestro semestre y en general. Ahora hablando de los objetivos, el objetivo general del trabajo es analizar los trastornos alimenticios en los estudiantes de medicina de séptimo semestre de la Universidad Libre Seccional Barranquilla de este año. Y los objetivos específicos son reconocer el efecto emocional que genera la deficiencia de alimentación en los estudiantes de séptimo semestre de esta universidad, determinar el sexo en el que predominan estos trastornos alimenticios, cuantificar el número de estudiantes que ingieren medicamentos y que se someten a unos procesos clínicos para bajar de peso y observar cómo influye el estrato socioeconómico en las personas que presentan estos trastornos alimenticios. Ahora, con respecto al marco teórico, tenemos que los trastornos alimenticios son un conjunto de enfermedades multifactoriales graves y se caracterizan por ser crónicas. Las principales son la anorexia y la bulimia, pero también hay otros trastornos no especificados cuyos diagnósticos han evolucionado con el tiempo. Aparecen en la adolescencia, más que todo en la edad joven, pero ya se han visto casos cuando comienzan en la infancia o en la adultez tardía. El DSM-5 menciona 8 trastornos alimenticios que son la pica, el trastorno de rumiación, los trastornos de evitación o restricción de la ingesta de alimentos, el trastorno alimentario de la ingestión de alimentos especificados, el no especificado, la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno de los atrancones. En la parte de los instrumentos tenemos de que se elaboró un cuestionario que contenía preguntas acerca de los datos sociodemográficos y factores presumiblemente asociados a aparecer este trastorno. Todo esto enfocado en la rutina que tenían los estudiantes de medicina de séptimo semestre y el cuestionario contó de 34 ítems que se llevó a cabo por medio de escalas de frecuencia y escalas dicotómicas. El procedimiento, después de la selección de los instrumentos, realizó un cuestionario por medio de Google Forms, el cual fue enviado a los estudiantes. Una vez en contacto con los estudiantes se les explicó la finalidad del trabajo y se destacó que era voluntario. Seguidamente se dieron instrucciones para completar los cuestionarios que les asignamos.
Entre nuestros resultados inicialmente tenemos que la mayoría de la población encuestada es de género femenino y que las edades más prevalentes es la de los 20 años, seguida de los menores iguales a 19 años, y los estratos socioeconómicos más comunes fueron el 2, el 3 y el 4. Continuando con los resultados, tenemos que un porcentaje importante de nuestros encuestados con frecuencia omite comidas, con un 32.1%, y de esos, la comida más omitida suele ser el desayuno, con un 42.9%, lo cual se puede asociar con las clases a horarios muy tempranos en la madrugada. Además, nuestros encuestados viven en la mayoría de los casos en un ambiente de casa familiar. Entonces tenemos que nuestros encuestados en la mayoría de los casos viven con su familia, en un 75%, y además la mayoría ha detectado algún tipo de cambio en su apetito a lo largo de la carrera de medicina, siendo lo más común una detección en un aumento de su apetito. Sin embargo, un porcentaje importante que también nos dice que ha observado una disminución en su apetito. A la vez tenemos que un porcentaje importante de nuestros encuestados se siente inconforme con su apariencia física, casi la mitad, 42.9%. Además, tenemos que en cuanto a la frecuencia con la que se miran al espejo, las más prevalentes fueron las muchas veces y siempre. Sin embargo, teniendo en cuenta que la mayoría se miraban muchas veces o siempre al espejo, hay que tener en cuenta que la gran mayoría no lo hace por inconformidades con su apariencia, solo un 25% lo hace por inconformidades con su apariencia. Además, tenemos que la mayoría de los encuestados ha sido en algún momento juzgado por su peso, siendo lo más común que haya sido pocas veces. Sin embargo, si juntamos el porcentaje de siempre y muchas veces, es un porcentaje importante de personas que son juzgadas con regularidad por su peso. El motivo por el que son juzgados en la mayoría de los casos es por mucho peso. Sin embargo, también es una prevalencia importante en el caso de poco peso. Además, tenemos que las personas que los suelen juzgar en la mayoría de los casos son su familia, en más de la mitad de los casos, seguido de sus amigos. Tenemos que la gran mayoría, ya sea a menudo o muchas veces, ha observado que el horario de actividades académicas alteraba sus hábitos alimenticios y que la mayoría también ha observado que come ya sea más o menos que la persona promedio de su edad. Además, tenemos que un porcentaje, todas las personas consumen 2 o más, o ya sea todos los productos que nos pueden, digamos, generar riesgos como la obesidad. También tenemos que lo más común era que consumieran las comidas rápidas y los dulces. Tenemos que un porcentaje importante nos comenta que sufre reflujo gastroesofágico. Además, la mayoría de las personas consideran que se encuentran bajo mucho estrés. También la mayoría de los encuestados consideran que no tienen un pleno control de su vida. También tenemos que, si bien es un porcentaje importante, la gran mayoría de las personas no consideran que tienen problemas de convivencia con personales o familiares. Un porcentaje importante considera que tienen presión cultural para mantener cierto peso o apariencia, y además la frecuencia con la que se encuentran enojados en realidad no es tan alta en la población. Tenemos que ninguno de los encuestados pertenece a ningún tipo de agrupación que le exija cierto peso. Tenemos que solo una de las personas encuestadas ha utilizado ya sea laxantes, diuréticos o enemas después de comer sin que se le hayan indicado algún médico para bajar de peso, y tenemos que esa persona utilizaba el laxante y que lo usa de hecho algunas veces. Tenemos también que hay 2 personas de las 56 encuestadas que se inducen el vómito después de comer. También tenemos que en realidad es bastante raro que las personas tengan episodios de atracones.
También tenemos que es muy común que ellos hayan observado en sí mismos una pérdida de cabello con un 44,6%. Además, un porcentaje importante se siente culpable por sus hábitos alimenticios o se ha sentido culpable por sus hábitos alimenticios en algún momento, siendo que un 25% siente asco debido a sus hábitos alimenticios. En el análisis tenemos las prevalencias de variables asociadas a malos hábitos alimentarios, pues se puede evidenciar que a través de la encuesta hay variables como el horario de clase y el estrés que llevan al estudiante a tener un mal hábito alimenticio que se ve reflejado en la alteración del apetito. También logramos ver que la prevalencia de la alteración del apetito asociada al horario de actividades académicas equivale al 78,5%. La prevalencia de la alteración del apetito asociado a estudiantes con estrés es del 67,8%. La prevalencia de la alteración del apetito asociado a estudiantes que se saltan las comidas es del 69,6%. La prevalencia de la alteración del apetito asociado a no estar conforme con su apariencia física es del 32,1%. Continuamos con que la prevalencia de la alteración del apetito asociado a los estudiantes que se ven al espejo por inconformidad de su apariencia física es del 19,6%. La prevalencia también de la alteración del apetito asociado a estudiantes que han sido juzgados es del 66,1%. La prevalencia de la alteración asociada a estudiantes que inducen el vómito después de comer es del 1,7%. La prevalencia de la alteración del apetito asociado a estudiantes que tienen atracones de comida es del 64,2%. La prevalencia de la alteración del apetito asociado a estudiantes que sienten culpabilidad frente a sus hábitos alimenticios es del 67,8%. Y la prevalencia de la alteración del apetito asociado a estudiantes que sienten asco por sus hábitos alimenticios es del 25%. Bueno, concluimos que así se logró hallar la prevalencia de los trastornos alimenticios en los estudiantes de séptimo semestre de la Universidad Libre Seccional Barranquilla de este año. Además, pudimos reconocer el efecto emocional que tienen los trastornos alimenticios sobre estos estudiantes porque vimos su apetito asociado a la culpabilidad en un 67,8%. También pudimos identificar el número de estudiantes, que fue uno solo, que se sometían a unos procesos clínicos, que tomaban diuréticos, que usaban enemas con tal de bajar de peso. Queríamos confirmar también que las mujeres eran el sexo predominante en sufrir de estos trastornos alimenticios y sí fue así. Por último, no pudimos observar cómo influye directamente el estrato socioeconómico sobre los estudiantes y el hecho de que tengan trastornos alimenticios, pero sí creemos que independientemente del estrato socioeconómico, la persona va a tener o como puede no tener estos trastornos alimenticios. Porque los resultados también mostraron que el rango de 2 a 3 y 4 en el estrato socioeconómico era muy similar.